La renta, me hicieron hartas preguntas por el formulario, así que reinventé un poco la presentación, el índice más orientado, preguntando que era más bien preguntas sobre renta personal más que de la sociedad. Así que voy a hacer, lo incluí dentro de la presentación normal, voy a ser bien sintético. La idea de esto no es que se vayan con la cabeza llena de información, sino que se vayan con lo práctico. ¿Qué es lo que hay que saber cuando soy un contribuyente de impuesto a la renta, sea como persona natural, sea teniendo una sociedad? Así que la idea de esto, por favor, pueden interrumpirme dentro del camino de la presentación si tienen dudas personales, precisamente porque está hecho pensado en ustedes, en las preguntas que me hicieron y en aquello que tiene la sociedad, que es más o menos todo lo que deben estar acá presentes. Entonces, ¿qué hay que saber al principio? ¿Qué tienen que tener en el espíritu permanentemente? Todos los dueños de empresas o gente que tiene una actividad, existen fundamentalmente dos regímenes de renta. La primera, la suma divisio, es la primera y la segunda categoría. La primera categoría es formalmente la renta del capital. La segunda es la renta del trabajo. Para decirlo un poco más en chileno es, la primera categoría va a ser fundamentalmente para los que tienen sociedades. Se puede tener primera categoría como persona natural, pero eso es tener todas las obligaciones y ningún derecho. Lo mejor es tener una sociedad con primera categoría, es el final de la presentación. Sin embargo, la segunda categoría es a la que estamos todos sujetos por ser gente que tiene actividad. Entonces, en la segunda categoría, que tienen que saber que van a tributar por sus ingresos. Ahora, la segunda categoría específicamente se trata del ingreso de aquel que es dependiente, por antonomasia, el que tiene un contrato de trabajo. Y mientras más gana, mientras mayor es su remuneración, mayor es su impuesto segunda, que al final es el valor complementario. Entonces, si gana al mes hasta 800 y tantas lucas, va a estar exento, pero de ahí empieza a subir. Y aquí voy a estar poniendo los tramos. Y entonces, por esto es que se llama que es un impuesto progresivo y por tramo. Por tramo significa que de tal monto hasta tal monto tiene determinada tasa. Y mientras mayor es ese tramo, o sea, entre cuánto y hasta, aumenta progresivamente la tasa de impuestos. Y ahí están tasas. Esta es la que yo soporto psicológicamente. Es decir, aquel que gana 3,5 millones más o menos, personalmente, va a estar en la tasa del 13,5, y 13,5 significa que lo estoy trabajando hasta el 18 de febrero al fisco. Y todavía se puede soportar, pero fíjense cómo se puede avanzar en esta escala. Se puede trabajar hasta abril, hasta mayo. Al final de esta cuestión uno puede terminar trabajando hasta mayo, junio al fisco. Esta es la segunda categoría. La segunda categoría normalmente es del trabajador dependiente. Pero ojo, el que está en segunda categoría como trabajador dependiente también tiene fuentes de ingresos diversas y distintas a la de su trabajo remunerado por contrato de trabajo. Y aquí están los favoritos que estoy incluyendo. Tiene, por ejemplo, la boleta de honorario. Es decir, es alguien que perfectamente puede estar boleteándole a Sebastián, porque además de su trabajo desarrolla su actividad profesional y le boletea a Juan Pérez. Eso se va a sumar al total de su ingreso anual. Y a esto se puede sumar también la renta por bienes raíces que tenga, que no sean de FL2 o que sean más o que sea a partir del tercer de FL2, los dividendos que pueda recibir de una sociedad, los fondos mutuos que pueda recibir y percibir de sus inversiones, los intereses por depósito de plazo, todo eso son ingresos de diversas fuentes y que se van a sumar a lo que es el global complementario. Esto es lo que hay que tener claro como persona natural. Aquel que tiene un contrato de trabajo, su empleador le retiene el impuesto de segunda. Después tiene ingresos de diversas fuentes, que son todas las que acabo de citar, que se suman a su ingreso y van a un total que es el global complementario, que también es un impuesto progresivo y por tramo y que es exactamente la misma tabla que les mostré al principio. Entonces significa que las personas que están aquí en segunda categoría y que al final tienen global complementario y que la única forma que tienen para tributar significa que van a tributar sobre la totalidad de sus ingresos y su ingreso lo van a poner arriba en el tramo que corresponda con la tasa que corresponda, que ya vieron que puede llegar hasta el 40%. Ahora, me preguntaron varios, ¿qué puedo hacer para reducir la semejante carga? Bueno, bastante poco. De todo eso que los va a dejar arriba en los tramos de impuestos, pueden reducir máximo. Gasto en educación, 4,4 UF por hijo, que son como 150 lucas por hijo, pero esto tiene un montón de requisitos y básicamente van a ser para los primeros tramos los que puedan acceder a ese beneficio. Después, intereses por crédito hipotecario, pueden deducirlo de la
renta líquida imponible de la base imponible de las personas, las contribuciones de arriendo de bienes raíces no de FL2. Y esto es normal porque generalmente cuando es de FL2 ingreso no renta, entonces no tiene sentido aprovechar las contribuciones. Y el único beneficio que en verdad vale un poco más la pena es el de la PB. Y hasta 600 UF anuales lo puedo reducir de mi renta líquida imponible y eso sí puede servir. Eso todo, no hay mucho más. De ahí, fin, bloque complementario, se paga impuesto y ese impuesto, la verdad, no, o sea, no hay cómo sacarse el de segunda y el bloque complementario lo obligan a usted a declarar y hacer más complicada la declaración en abril y lo tienen que hacer y además pagarlo con el bolsillo propio después de haber pagado esa recalada de impuestos. La alternativa a esto es la primera categoría. Y aquí están las normas que más interesa utilizar. ¿Por qué? Porque la gran diferencia con el colón complementario que tributa sobre el ingreso es que la primera categoría permite deducir del ingreso los gastos necesarios para generar renta para tributar solamente sobre el resultado. Y al resultado se le va a aplicar la tasa de impuesto de primera categoría. Y esa tasa es fija, no es progresiva dependiendo del resultado, sino que es una sola y la misma. Para efecto de esta presentación, vamos a decir que es de 25%, que es la tasa natural de la ProPyme, aunque este año está en 12,5%, el próximo año va a volver a ser 25%, no les voy a llenar la cabeza con el ProPyme, con el semi-integrado, con no se preocupen. Hay más para la sociedad. Me voy a poner en el caso de que estamos en sociedad ProPyme con tasa del 25%. Entonces, ¿qué es lo que hay que estar, desde el punto de vista de la renta, viendo durante todo el año? Son cuáles son los gastos necesarios para generar la renta. ¿Por qué? Porque de los ingresos que voy a tener, tengo derecho a deducirle estos gastos para tributar solamente sobre el resultado y con una sola misma tasa. Que además después la puedo combinar con mis impuestos personales y hace que todo sea bastante más sano. Entonces, esta es la forma en la que hay que estar pensando todo el año. Es decir, fíjense en el ejemplo que estoy poniendo. Si tienen venta por 100 millones de pesos y es perfectamente posible llegar a eso si están en el comercio, por ejemplo, van a poder reducirle toda esa serie de gastos y estar tributando solamente sobre la renta líquida imponible que va a quedar al final. Entonces, no es lo mismo. Piense que venden 100 millones de pesos al año y que es perfectamente posible. Si lo estuvieran vendiendo como personas naturales, estarían en los tramos máximos de impuestos complementarios personales sin poder deducir ni uno de estos gastos. En cambio, si están en primera categoría, de esas ventas van a poder reducirle todos esos gastos, van a tener una tasa fija que se va a aplicar sobre una tasa que va a ser, sobre una base, perdón, que va a ser solamente la del resultado. Ya, me voy a detener un poquitito en cuáles son estos conceptos, al menos los más utilizados. Lo primero que se deduce de los ingresos son los costos directos. Por ejemplo, yo compro y vendo bolitas, lo que me costó la bolita antes de revender es costo directo. Después están los gastos, que está la serie de gastos y operaciones que hay que estar haciendo para hacer posible. Todos los gastos necesarios para producir la renta son deducibles de la renta líquida imponible y la disminuye, y hacen que la base sea más pequeña y por tanto que el impuesto final sea más chico. Lo más típico para lo que estamos en las actividades van a ser las remuneraciones. Todos los servicios que vamos a pagar, esos se deducen directamente también de las ventas. Si están pagando sueldos, también todas las cargas sociales, Previ-Red, salud, todas las retenciones también se van a deducir. Del honorario, todo lo que hayan pagado y lo que hayan retenido se va a deducir también de la renta líquida imponible. Después hay un montón de cosas, un montón de suscripciones y cosas que van a estar usando y accediendo para desarrollar su actividad, también se pueden deducir. Siempre me preguntan qué pasa con los viajes de negocio. También se puede en la medida que sean de negocio y que significa que vayan a trabajar. El típico caso es que si van a un congreso a Argentina, bueno, por favor tráiganse un diploma que diga que efectivamente participaron y que eso tenga que ver con el giro. Esto es súper importante. Los gastos tienen que ser del giro para que sean deducibles. Y si es el caso, entonces todo el viaje de negocio es deducible de la renta líquida imponible. Obviamente el de ustedes, no el de su señora ni el de los niños. La caja chica también es un pequeño porcentaje que es lo poquitito, si representa el 2% de la venta no hay ningún problema, lo pueden deducir también. Los intereses, si tienen un préstamo, se endeudan, los intereses, si son del giro, se van a poder deducir también. Algunos impuestos también se pueden deducir. Bueno, el impuesto de timbres, también las contribuciones, todo eso, si son del giro, son impuestos que se pueden deducir. El IVA, si es que no son contribuyentes de IVA, por ejemplo, una sociedad de profesionales
que compra no puede usar el IVA porque no es contribuyente de IVA, pero sin embargo tira el IVA a gastos, sí se puede. Es decir, tira la integridad del desembolso lo puede tirar a gastos, que son gastos del giro. Y la depreciación. Siempre me dicen, ¿y qué pasa si yo invierto en un manso inmueble o en automóviles o en qué sé yo? Bueno, si eso pasa a ser parte del activo fijo, el activo fijo se deprecia, y lo que significa que a través del tiempo lo pueden ir tirando a gasto progresivamente dependiendo del régimen. Pero eso hace que sea una inversión. Ahora, ojo, porque si compran un bien que es el activo fijo, lo deprecian, aprovechan el gasto. Es decir, que cuando lo revenden, el costo de adquisición es el precio con el que quedó en la contabilidad, que por lo general puede ser $1. Y quiere decir que casi todo el precio de reventa va a ser renta el día de la venta. Va a ser renta. Así, lo esencial, lo que tienen que retener de acá es, en la primera categoría, tienen todo el año para gestionar los gastos que van a ser necesarios para generar la renta y por tanto les va a permitir dos cosas. La primera es que la plata que tengan en la sociedad sirva para hacer crecer la sociedad, antes que, dos, vaya a impactar todo a resultado al 31 de diciembre de cada año y tenga que compartir con el fisco lo que corresponda por impuesto de primera. Cosa que no pueden hacer en la segunda categoría de negocios complementarios, porque una vez que le entró plata, sonaron, la plata quedó adentro. Y ya lo sube en el tramo y queda metido en su base imponible. Entonces, su mantra, digamos, desde el punto de vista de la renta, es gasto necesario para generar la renta. Si yo estoy en determinada actividad, ¿necesito hacer desembolsos para mi actividad? Si la respuesta es sí, entonces tienen gasto necesario para generar la renta. ¿Es normal que yo esté pagando impuestos sobre la base de la totalidad de mi ingreso? ¿O es más razonable que pague solamente por el resultado? Gasto necesario para generar renta, ahí está la respuesta para ver si les conviene o no la primera categoría más que la segunda. Lo más probable es que sea la primera categoría la que les convenga, que por lo demás, donde todos deberíamos estar, si es que vendemos, les diría a lo menos $1.000.000 mensual. Bueno, sí, pueden hacer sus preguntas y pasaremos a la pregunta que mandaron por escrito, si es que no me hacen ninguna. Lo escucho. Yo tengo una pregunta que me vaya a matar, Paul, y menos mal que no, que los otros asistentes no me han visto hacer esta pregunta, pero yo tengo mi empresa que es básicamente de seguros, ¿cómo se llama? De arriendo de inmuebles, qué sé yo, y yo necesito comprarme un auto para ir a ver clientes, para ir a ver mis propiedades, en fin. Y esa compra de autos no, yo te lo he preguntado varias veces, pero todavía soy porfiado yo con la weá. Entonces, ¿por qué no puede ser que ese auto no pueda ser parte de mi activo fijo en la sociedad y además me permita deducir el costo, el IVA y tirarlo para gasto, y lo típico que uno busca cuando se compra un auto en nombre de una sociedad? Po. Ya, pregunta, ¿de qué auto se trata? Una buena pregunta, no sé, de un SUV, por ejemplo. Ya, la ley de la renta dice que si es un station wagon, dice que no. ¿Mm? No y no nomás. Ya, tiene que ser camioneta. Tiene que ser vehículo de trabajo, Ya, pero vehículo de trabajo, yo puedo, no sé, ese auto puede como ser una camioneta, amplio, po. si es que es del giro. Y antes era el Jeep, pero con winche, ¿te acordáis? Sí, sí, claro, puede ser un Jeep, sí. Por ejemplo, sí, si te dedicas a transportar cosas de aquí para allá y necesitas un Jeep, una camioneta o algo por el estilo, entonces sí, pues es un vehículo de trabajo y ahí lo puedes usar. Pero tiene que ser un vehículo de trabajo. Ok, ¿Sí, Francisco? gracias. Yo también te hice una vez esta pregunta, pero parece que en privado, ¿ah? Y me pasa lo mismo que Carlos, o sea, no visito propiedades ni clientes, pero por mi actividad, que es de transporte, necesito instrumentar, o sea, visitar, recorrer calles, caminos, ir a las minas, qué sé yo, o a otros lugares, y la cual puedo instrumentar mi auto, o sea, poner un aparato que mide la trayectoria a muy alta precisión, y es necesario, por ejemplo, un accidente en la ruta 68 o en General Velázquez, tengo que recorrer la ruta varias veces, el horario que fue el accidente, para ver cuáles son las velocidades estimadas, y para eso uso mi auto. Claro que lo podría usar una camioneta, pero como yo soy especialista en seguridad vial, jamás usaría camioneta, menos en carretera. Entonces ahí es donde me queda la duda, si se puede o no usar como elemento de trabajo, que de hecho lo es.
En ese caso sí, se tiene que subir a y de hecho el caso de la minera es bien típico porque las minas además te piden un montón de requisitos, o sea, tiene que ser una camioneta con un montón de requisitos encima y son la única forma para acceder a sus dependencias y sin esta sencillamente no se puede. Entonces sí, es definitivamente un gasto necesario que en la renta. El vehículo no es cualquiera, no es de paseo, son todo menos techo en vago los vehículos que pueden acceder a las diversas mineras. Entonces en ese caso todo desde la adquisición más todos los gastos que comprende tener un vehículo sí lo pueden aprovechar en la sociedad. El Pero asunto desde el punto de cuando, vista de la renta, ¿puedo aprovechar o no un vehículo? En las condiciones en las que me está señalando, sí. Ahora, también me está diciendo, ¿y qué pasa si estoy en la carretera? ¿Qué pasa si estoy en el fin de semana? Bueno, por eso se puso cachudo, digamos, el legislador tributario, particularmente sobre los vehículos. Y como no sabe cuándo diablos lo están usando para trabajar y cuándo lo están usando para pasarla bien, es que discriminó, bueno, por de pronto vio los station wagon porque no son para trabajar según la ley. Según la ley, ni siquiera según el servicio público, no están en la renta. En la renta dice station wagon no. Y después lo que son definitivamente estos armatostes llenos de fierro y cosas de seguridad, le dicen, bueno, ya, ok, eso está bien, a lo menos 90% del tiempo efectivamente lo va a usar. Y después una solución intermedia para aquellos quienes sí efectivamente necesitan un vehículo para movilizarse, pero no tienen cómo justificar que es totalmente necesario ni que lo van a usar sola y estrictamente para trabajar. Entonces ahí la única alternativa que queda es preguntarle al director de servicio de impuesto interno si es que le autoriza a usar los gastos de adquisición y más todo lo que genera el automóvil, a lo cual el director va a poder decir si sí o si no, y en caso de decir que sí, todavía decir cuánto. Puede decir no el 100%, pero sí la mitad, porque dice, mire, usted va a usar efectivamente de lunes a viernes esta cuestión, pero el resto del tiempo lo va a usar para puro pasear, así que le acepto la mitad de los gastos no. Y eso solamente lo pueden obtener si es que le preguntan al director y el director les da la respuesta. en ese caso el auto debería estar a nombre de la sociedad, ¿no? Sí, siempre de la sociedad. Y todos los gastos también. Ya, Ahí, perfecto. claro, efectivamente tiene que ser todo a nombre de la sociedad. Ahora, o sea, que esté a nombre de la sociedad es requisito necesario. De hecho, la sociedad puede comprarse un auto. Otra cosa es que le vayan a aceptar los gastos. Entonces, para que estén seguros, si creen que están en zona gris, para estar seguros, lo que tienen que hacer es preguntarle al director. Perfecto. Carlos, Oye, levántate la mano. perdona, y para el caso del ponte tú, si yo hago un renting o un leasing operativo de un auto, ¿eso también aplica el mismo concepto? Para yo deducir, por ejemplo, lo que pago todos los meses por ese leasing operativo, ¿aplica el mismo concepto? Sí, la respuesta es sí. La gracia del leasing es que las cuotas de cada una de las cuotas de leasing se van a ir a su turno deduciendo como gasto. Pero sí, pero una sociedad que tenga que sea un vehículo para generar renta, digamos. El gasto siempre tiene que ser del giro de Mm, la sociedad. ok, Asumamos que el gasto está aceptado. Después, si lo adquieren directamente y pasa al activo fijo, entonces van a aprovechar el gasto vía depreciación. Y hay diversos regímenes de depreciación. Si van a adquirir el vehículo vía leasing, entonces es cada cuota de leasing la que se va deduciendo como gasto. Y después, al final del leasing, ¿cuánto vale mi vehículo? Bueno, la última cuota del leasing. ¿Por qué? Y es normal, es porque el ya leasing aprovecharon el financiero, gasto durante digamos, todo el camino. ¿Sí? y el otro es el operativo, que es el arriendo del auto. Se trata de la forma en la que estoy adquiriendo y por tanto la forma en la que estoy aprovechando el gasto. Ok, El punto es que si es sobre el leasing, no va a operar los regímenes de depreciación, sino que va a ir al ritmo de lo que están desembolsando efectivamente. claro. Sí, Tomás, dale, que me mandaste preguntas ¿Cómo están? complicadas. Sí, ahora, bien. Ahora una pregunta que me surgió recién. Ya tenemos las ganancias, gastos y el resultado de segunda categoría Sí, de la empresa. ¿Y cómo se hace el retiro de la utilidad para fines personales? Y si ese retiro después pesa en el impuesto de primera categoría. sí. Ya, esto es súper importante la pregunta, porque la vocación que tienen el impuesto de primera categoría es que finalmente se encuentre con el global complementario. Es decir, el impuesto que paga la sociedad tiene un espíritu provisorio. Y lo que espera es que estas utilidades impacte finalmente al dueño de la sociedad o al accionista, se encuentre por tanto las utilidades con el global complementario
y de ahí operan un par de normas que hacen que se junten y ahí el ciclo de la renta queda completo. Entonces, para responder tu pregunta, vamos a imaginar que tiene utilidades por 1000, tiene impuesto por 250 y ahí queda todo metido en tu sociedad. Y tú decides retirar utilidades o distribuir dividendos. En ese caso, lo que pasa, y vamos a decir que te metes 500 al bolsillo. Bueno, esos 500 parten a tu valor complementario, te hacen subir en el tramo y te ponen en determinada tasa. Vamos a decir que te pusieron una tasa del 8%. Si esa plata pagó primero utilidades en tu primera categoría por 25% y se encuentra finalmente con una tributación que está al 8%, entonces es plata que pagó más impuestos que lo que finalmente tenía que pagar. Porque de 25 se enfrentó con 8. Esa diferencia te la devuelven, por tanto, en mayo de ese año. Ok. ¿De qué forma puede ser retiro? La natural es que te esperes a fin de año, que llegue al 31 de diciembre, porque ahí conoces el resultado de tu sociedad. Después en abril pagas tus impuestos y declaras todo y tu sociedad y personal. En mayo generas las devoluciones o los pagos pendientes que sean. Pero esa es la forma natural. ¿Por qué? Porque como está concedido esto es que al 31 de diciembre se define si que tuviste utilidades o pérdidas. Y en caso de tener utilidades, ¿cuántas? Y entonces, ¿cuánto es tu impuesto? Sin embargo, a lo largo de todo el año tienes derecho a hacer retiros provisorios. Ojo que los retiros provisorios necesariamente se tienen que encontrar con utilidades de fin de año, efectiva. Porque si no, son retiros en exceso de food y eso significa que te van a liquidar todos los impuestos habidos y por haber. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Primero háganse, en buen orden, háganse un presupuesto y sepan qué plata se van a gastar al interior de la sociedad y qué plata van a necesitar meterse en el bolsillo. Y fíjense, por ejemplo, si van a cambiar el computador, no hace falta hacerlo con su bolsillo, no hace falta pagar todo el impuesto de la renta antes de comprarse en un computador, cuando perfectamente lo pueden hacer al interior de su empresa, porque un computador lo van a necesitar para trabajar. Entonces, fíjense bien qué plata necesitan meterse al bolsillo, que es para vivir, para vestirse, para educar a los niños y para chicha. Para eso, esa es la plata que se tienen que meter al bolsillo. Entonces, vean cuánto puedo usar como gasto en mi empresa, cuánto necesito de verdad para vivir, y de ahí cuántas utilidades tienen que generar. Después vean en ese monto, en qué tramo los pone en el impuesto a la renta. Y combínenla con la de la sociedad. Dejen suficientes utilidades en la sociedad para pagarse los dividendos del caso y usar lo que tributó la sociedad en su tributación personal. Eventualmente puede generar una devolución o puede quedar un saldo pendiente, va a depender de sus números, pero pueden perfectamente combinar lo que pagó la sociedad con su tributación personal, de tal forma que su tributación final global no sea demasiado grande. ¿Y eso se declara de qué manera? A final de diciembre nosotros hacemos su balance, en enero o febrero empiezan a recibir los balances ya respecto del ejercicio anterior, ahí sabemos cuánto tienen de utilidad, cuánto tienen que pagar, o si ya está pagado el impuesto en marzo, y lo combinamos con su declaración personal, para ver cuánto efectivamente quedó en la sociedad y cuánto efectivamente retiraron y que tienen que declarar como impuesto. Yo creo que me he condoreado porque me he hecho boleta de honorarios a mi empresa. Se puede. Va a depender de... No está necesariamente mal. Ahora, si lo hiciste así al lote y te vas a enterar recién ahora qué fue lo que hiciste el año pasado, eso es lo que hay que corregir. Por eso estoy haciendo este webinar al principio de año, porque ahora, desde el principio del ejercicio, ahora estamos en el 24, que tenemos que programar lo que va a ser todo el 24. No es ahora que vamos a ver, revisar qué fue lo que hicimos el 23, sino que ahora con este criterio tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con nuestra plata durante el ejercicio para saber cómo se viene. Si te hiciste boleta durante el 23, no es un pecado mortal, va a depender de tu número. Quizás saque un par de conclusiones y aprendas mejor qué hacer con tu presupuesto durante este año. No está necesariamente mal, pero es posible que bueno, por ejemplo, si son números relativamente pequeños, quizás sea mejor hacer retirar todo nomás, y así aprovecha íntegramente la primera categoría, genera una pequeña devolución para ti, y así por mientras que tus ventas sean relativamente modestas. Ok, gracias. Cuando uno compra algo, uno define si lo factura o no a nombre de la empresa, supongamos ante la duda si se puede descontar el IVA. Y la pregunta es, ¿eso directamente va a mi cuenta en impuestos internos, la cual dice aquí, este señor compró algo para esta empresa, a nombre de esta empresa? O sea,
No tengo Sí. que preocuparme de reunir la factura, tenerla, mandársela a ustedes, qué sé yo, sino que simplemente es automático, ¿cierto? Sí, ahora, de hecho, aquí aprovecho de tirar los dos mandatos que tienen que tener. Desde el punto de vista de la renta es gasto necesario para generar la renta. ¿Es un gasto del giro? Si la respuesta es sí, entonces sí, tiene que comprar con el RUT de la empresa. Y segundo, el segundo mantra, el del IVA, es factura electrónica. Si quieren, si son contribuyentes de IVA y quieren usar el crédito fiscal, siempre, siempre, siempre la compra tiene que ser con factura electrónica. Y normalmente si compran con factura electrónica, efectivamente van a tener el gasto, va a aparecer en el sistema. Ahora, es buena práctica tener todos sus gastos bien, bien guardaditos, que nos digan qué día los se compraron para verificar que esté todo el día, pero sí, normalmente si recibieron una factura electrónica no, al RUT de su sociedad, va a aparecer en el sistema de servicios postales. Ya, perfecto. Y la pregunta es, eso de si eso no atribuible al ejercicio de la empresa, por ejemplo, una tele, que fue el caso que hice en 2023. Y uno podría ¿Ya? pensar, mira, no es mi caso, pero mira, tengo una recepción donde pongo una tele, de hecho lo veía en el dentista, que hay una tele y pasan las noticias. Y es parte de su trabajo, o sea, entretener a las personas. Y en el mío era, por ejemplo, quizás decir, mira, hago reuniones o asisto a un webinar donde hay 300 invitados y quiero verlos bien con las preguntas, no sé, o sea, forma parte de mí, independiente que la tele la use no para trabajar. Esa es mi pregunta. Yo creo que sí. Si es para la recepción de público porque está en tu establecimiento, es básicamente un activo fijo el que te compraste. Entonces sí, tienes derecho a usar el IVA y el gasto, vía depreciación. Pero eso no lo puede saber impuesto interno que hago con la tele, ¿no? Más bien dicho, lo que diría es que el servicio impuesto interno siempre puede preguntar. Ya. Siempre puede, y ahí hay que saber responder. A mí me ha pasado una vez que tener que ir al servicio impuesto interno y empiezan a pescar las facturas y dicen, ¿y esta de qué es? Y aparece un gasto de Falabella, todo raro. Bueno, si es el vestido de no sé qué, no va a funcionar. Pero si es una cuestión así como de Sodimac, unos cables con unas tuberías, con un pedazo de madera, y te dicen, no, lo que pasa es que están haciendo una remodelación, entonces pasa. ¿Qué pasa si empezáis a comprar, no sé, pues en Sodimac, la tele, en el supermercado, toda la cuestión a nombre de la sociedad? Y decís, bueno, ahí verá el servicio de impuesto interno lo que pasa y lo que no pasa, digamos. Entonces, el por si pasa, ¿cachai? Entonces, eso es aconsejable hacerlo, no es aconsejable, porque yo puedo comprar todo a nombre de la sociedad, lo tiro a la contabilidad y el servicio de impuesto interno me dijo, mira, todo esto no, pero esto sí. Entonces, a lo mejor puede ser buen negocio. Pero ahí entiendo que, y ahí corrígeme, y por eso la pregunta, que ahí te pueden sacar la cresta por hacer esas prácticas, ¿no? Sí, porque de hecho la sanción se llama gasto rechazado. Y gasto rechazado significa que te pescan el monto y te Mm. recargan con 40% del monto que te rechazaron en forma de multa. Y ahí te empieza a salir caro. Y además que hay con tarjeta amarilla. O No sea, después sale dice, gratis. ya, no sale gratis. La sanción al gasto rechazado es una multa del 40% sobre el monto que te rechazaron. Entonces, Pero si del IVA, del monto rechazado. del monto que gastaste. Y además, o sea, desde el punto de vista de la La renta, compra, gasto rechazado significa que te pegan un coscacho 40% y además te pueden rechazar el uso del IVA, donde si te rechazan el uso del IVA significa que te están castigando con el 100% del IVA que usaste y te piden reembolsarlo. Perdona, la multa es plata que te cobran. Así, Sí, multa. y del monto de la compra, no de la retención del IVA. el monto neto. Por ejemplo, yo compré por 120, de los cuales 100 es neto, 20 es IVA. Y me lo rechazan, porque eran los pañales de mi hijo y no tenía nada que ver esa cuestión con el giro de mi sociedad. De los 100 me van a cobrar 40, entonces aquí vienen 40 más. Y de los 20, si lo usé como creído, me va a decir, no, venga de vuelta el IVA, me lo tenéis que reembolsar. Ya. Ya. Entonces puede ¿Qué hago salir bien con, caro. qué hago con la tele? Buena pregunta. Ponla La efectivamente. compro barata. En el pasillo, claro, la tenéis que instalar. Claro. Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí puesta donde se supone que tiene que estar para que la gente vea la tele y efectivamente sirve para que la gente te espere así, esperando a que tú la atiendas, y ahí es activo fijo para tu sociedad. Oye, Paul, ¿y qué tan frecuente son que te hagan esas preguntas en el servicio de impuesto interno o eventualmente vayan a la oficina de Francisco y vean la tele ahí puesta?
Las dos son probables. Te puede llegar una carta diciendo, oiga, estas cuestiones, ¿qué significan? Y de hecho te impugnan el IVA, te dicen, vengan a explicarme qué diablos significa esta cuestión. O te encuentras con un inspector que se deja caer, igual que en la dirección del trabajo, y te va a ir de contra. Eso es aleatorio, el servicio de impuestos internos Sí, dice, a ver qué compañía, qué empresas facturan mucho y van para allá, porque ahí pueden sacar más lucas en términos de multa, que van a ir a también. ver a mí que pago poco, digamos. O sea, para mí pago mucho, para el fisco pago poco. ¿Ah? La verdad, todas las anteriores son perfectamente posibles. El drama de esa cuestión es que si no pasa el primer control, si no tienen las cosas bien ordenadas y no pasa el primer control, entonces ahí el procedimiento avanza. Y el procedimiento se vuelve un dolor de cabeza súper grande, porque te vas a tener que llenar de una fila de profesionales para defenderte y explicar por qué necesitáis, por qué te corresponde hacer el uso del IVA y del gasto. Y ahí puede ser bien complicado. Y por lo general lo que más problemas van a tener van a ser los que estén más desordenados. Puede que tengan la mejor de las intenciones, pero si no tienes todo bien ordenado y no puedes dar rápidamente explicaciones de qué significa tal gasto o tal uso de crédito, entonces vaya a estar harto rato dando explicación. Y por medio de abogados, naturalmente, no ni siquiera. O sea, si quieres hacerlo presencial y perder todo ese tiempo, te va a costar. Por eso es súper importante tener todo eso bien ordenado. Paula, ¿tenía una pregunta? Sí, pero en línea con lo que decía Francisco, de qué gastos pasan por gasto y qué cosas no. Yo me imagino que el mueble de acá atrás y cosas por el estilo como de habilitar la oficina son parte de los gastos necesarios para el ejercicio. ¿Qué gasto chico, o sea, desde qué monto yo debería factura? Porque hay mucho gasto, sí, el teléfono también. Hay mucho gasto chico, de repente, que uno pasa así como por caja chica, ¿sí? Sí. ¿Qué tan chica tiene que ser la caja chica o uno en verdad tiene que andar pidiendo factura por todo mejor? 2% de la venta. 2% del facturado, de la venta. Sí, La caja chica. Eso caja como para chica. caja chica y eso no te lo patalean independiente de qué metiste en la caja chica Pero los montos de esas cosas en la caja chica no debería tener una boleta de 180 lucas, supongo. O sea, de repente te da por hacer un almuerzo en la oficina, le compraste empanada a todo el mundo, si tenéis 20 personas te puede salir 180 lucas. Ujú. Y digamos, si eso es menos del 2% de la venta de la empresa, sí, puede ser caja chica, ¿por qué no? Pero si es menos del 2% acumulado, quiero decir, o sea, al final del año tú vas a tener un 2% del facturado como caja chica, o como ventas Claro. no facturadas, o sea, como Sí. compras no facturadas, independiente si eso fue algo que compraste o si fueron 1000 boletitas de lápices. Claro, por ejemplo, claro, la boletita de lápiz, la empanada que te compraste en el camino porque estabas muerto de hambre, eso sí te costó, qué sé yo, 1.200 pesos, ya pasa caja chica, no hay problema. Y no te van a molestar mucho si no te pasa yo el 2%. Ya, es que te pregunto porque el año pasado cometí un error de que un par de cosas que eran de viáticos, en verdad, de una experiencia que hicieron fuera de Chile, no las facturaron, no pidieron factura del alojamiento, del pasaje, ¿cachai? Y esos son gastos que no son tan bajos y es como que los voy a tener que meter a caja chica. Yo creo que me los van a patalear así como instantáneamente porque ¿qué andaba haciendo la gente viajando? Viajaron a entrevistar, o sea, era pega, pero como no lo facturé, yo creo que ahora voy a perder, ¿no? Para demostrar los gastos son factura, boleta, contrato. Ya. O sea, la Después, boleta sirve igual que una sí. factura. Ah, Factura, boleta o contrato. ya. Y con eso puede demostrar y de ahí, digamos, su tarea va a ser demostrar fehacientemente al fisco Claro. que Que el eso se gasto fue ocupó efectivo. para... Entonces, entonces, si una tiene, boleta de un pasaje aéreo es igual de buena que una factura. sí, están exentos de IVA, pero la boleta lo que no le va a permitir es usar el crédito de IVA. Ya, pero por último es gasto. Y lo van a poder tirar a gastos, eso sí. Ok, ya, pero sí se puede incorporar a gasto con la boleta, aunque el monto sea grande como para boleta, porque no tomé factura por un montón de... O sea, ahora en adelante sí ya estoy facturando. Pero... Sí, la respuesta es sí. Van a poder tirar, si tiene alguna forma de probar de que el gasto es del giro, que el desembolso es efectivo, entonces, y que tiene algún contrato o algo, entonces sí, fehacientemente le pueden demostrar al servicio impuesto Era interno parte de la pega. exactamente, claro. Ok, vale, gracias. ¿Francisco? Paul, ¿y qué pasa si compro algo en Amazon, por ejemplo, para mis equipos, compro antenas, instrumentos, o sea, para complementos, o sea, se roba la antena o se rompen, tengo que comprar una nueva, o en Amazon, o en eBay, o en Alibaba,
¿cómo facturo ese gasto? ¿Cómo lo descuento el IVA, por ejemplo? Yo sé que no pago IVA en eso, pero ¿cómo se hace el tratamiento de esa compra? Porque va a mi nombre más bien. Sí, paga IVA. De hecho, paga un montón, todos los impuestos de Internación. ad valorem y todo, claro. Entonces, de hecho, se pueden hacer cuentas de empresas en Amazon y después una importación como cualquier otra. Entonces, tanto el precio como todos los impuestos que vienen encima, lo específico, ad valorem, IVA, todo eso, efectivamente lo van a poder usar Te en la empresa. mandan un invoice, te mandan un invoice. Claro, Eso es es, que sí. lo he comprado así directamente y cuando pongo el nombre de la empresa y pongo al lado el root, así ¿Está? como pillería criolla, pero dice que fue comprado y el instrumento y es una cosa técnica. Es obvio que no es no sé, cepilleta o un pañuelo, nada, sino que es simplemente algo muy específico y técnico. Entonces lo puede aprovechar. Sí, ahí tiene perfectamente el caso en que puede aprovechar el gasto y el IVA de una Y compra que eso en se este hace caso es una llegar a importación. la contabilidad, entonces. Sí. Ya. Francisco, tengo la impresión de que hay como empresas que tú le tienes que poner ahí, deme el invoice, o sea, como que hágame el invoice, mándeme el invoice. Porque me pasó con una compra como de software, que Creo que sí. si tú no le pones, aparte los datos que efectivamente te emitan como el invoice, pueden mandártelo o no mandártelo. Sí, creo que sí, creo que lo he hecho, pero nunca me ha llegado, o sea, no sé no sé dónde llega esa factura, ese Ahí hay Debería que por correo. arreglársela con Amazon, pero si tiene ese documento y efectivamente lo pagó y es del giro, entonces lo manda a la cuenta y lo vamos a meter en el balance y el gasto y es IVA, sí, sin duda. Perfecto, buen punto. Por las suscripciones o pagos de cosas así también, ¿no? También, sí. Sí. Todo lo que sea del giro. Si de repente si tienen que pagar por Zoom, por ejemplo, porque no usan Meet que es gratis, entonces sí. Oye, Paul, ¿y qué pasa si yo, ponte tú, mi empresa no tiene tarjeta de crédito y la pago yo con mi tarjeta? Eso se puede hacer ahí un trasvasije de que la empresa me paga a mí, pero en realidad la factura o la boleta está a nombre mío, si es que fuera el caso. Mira, la respuesta rápida es sí. Si lo hace por esa vía, no hay ningún problema. Se puede. O sea, el impacto se va a ver en la cuenta de caja de tu sociedad. Hay un detalle, 23 número 5 de la ley del IVA. Es que si estás manejando montos de IVA importantes y alguna vez te fueran a impugnar el IVA, hay un recurso que es súper útil, que es poder recuperar ese IVA, pero demostrando muchos pasos bien específicos, dentro de los cuales está que el pago que le hace tu determinada factura a alguien provenga efectivamente de la cuenta corriente de la sociedad y haya sido enviada a la cuenta corriente de tu proveedor. Digamos, es buena práctica funcionar con la cuenta corriente y con los documentos que correspondan que estén a nombre de la sociedad, porque al minuto de dar explicaciones al Servicio de Impuesto Interno, ahí la ley es bien estricta y el Servicio de Impuesto Interno le encanta pegarse a la ley y si está usando tu tarjeta para algunas cosas, hay un par de hipótesis que no va a poder utilizar y que vaya a poder querer aprovechar. Esto podría ser importante en el caso de que sus montos de IVA sean relevantes. ¿Relevante cuánto más o menos? Lo suficiente como para que el servicio te empiece a impugnar el IVA. Si tenía harto crédito fiscal, entonces mejor empieza a usar los recursos de tu sociedad y no pasar tanto por tu tarjeta. Si se pasa de tu cupo natural de la tarjeta, entonces ya déjate usar la tarjeta tuya y empieza a sacar una para tu sociedad. No, que lo que pasa es que yo de repente tengo que comprar cosas para mi sociedad, por ejemplo, una silla, un escritorio, un computador, un teléfono. Entonces, como mi sociedad no tengo tarjeta de crédito, ando a hacer un cheque, una lata, además que así gano puntos. Compro el computador o el teléfono con la tarjeta y después la sociedad me reembolsa a mí ese gasto. Igual yo hago la factura en nombre de la empresa, obviamente, ¿ya? Pero es el medio de pago personal el que uso para la sociedad. Es entonces, hasta qué monto, si lo puedo hacer mucho, en fin. Lo he hecho un par de veces como excepción, digamos, hasta que no saque la tarjeta de crédito por la empresa. Uy, yo pago siempre con mi tarjeta personal las compras. Entonces, pero es una forma de decir, aquí está el dinero, o sea, es la forma de pagar.
La respuesta a eso es que se puede. ¿Sí? En la medida que la sociedad tenga caja, es decir, que tenga donde demostrar el origen de los fondos para demostrar su uso, que son sus compras, entonces sí se puede. Si entre medio usaron su tarjeta para pagar y después hacen reembolsar, la verdad no es pecado, no hay ningún problema, sí se puede hacer. El problema es que cuando sean montos relevantes, vayan a haber alguna hipótesis legales donde eso podría presentar problemas, particularmente desde el punto de vista del IVA. Artículo 23, número 5 de la ley del IVA. Si ¿Paula? me permite, Francisco, yo también pago con mi tarjeta porque he tenido problemas con la de la empresa, ya, da lo mismo, pero lo que hago es que cada vez que pago con mi tarjeta, me hago el traspaso de la cuenta de la empresa a mi cuenta personal al tiro y le pongo ahí la nota que dice factura 53, no sé qué. Entonces es como que yo siento por lo menos que está un poco más ordenado, entonces, aunque es plata que es como plata de mí para mí, de alguna manera está el registro de que se pagó lo que se compró. Creo que el ideal es tener la tarjeta de la empresa y en verdad hacer los movimientos desde la cuenta de la empresa. Pero yo soy súper desordenada y no me resulta, o no me ha resultado hasta ahora, pero al menos tengo así el registro como que compro y al tiro me traspaso, al tiro para que sea por el monto y no acumulando un montón de plata que después no entendí a qué corresponde ese montón de plata. Ya, voy a pasar rápido a las preguntas que me mandaron por aquí porque estamos repasados los 40 minutos. Y que Tomás estaba con la mano. Sí, pero va lo mismo, va a unas preguntas que mandé. Así que todo bien. Dale. Entonces, me había preguntado Manuel, que de hecho está presente y yo creo que está esperando su respuesta. Entonces, siendo persona natural, ¿hay un gasto que se puede declarar para deducir la carga tributaria? Se lo respondí en la presentación y es bastante poco lo que hay. De hecho, estaba puesto aquí. Lo que pueden deducir es... 4,4 veces por hijo. Claro, los gastos por educación, cumpliendo con requisitos que son bien apretados. Los intereses por crédito hipotecario, los de contribuciones, si es que son no de FL2 los bienes raíces, y la verdad el único que admite cierta planificación y que puede ser interesante si es que tiene monto consecuente de ingreso, entonces el APB por 600 UF anuales. Al final es como todo lo que hay para poder... ¿Eso es para persona aprovechar. o empresa? Persona. ¿Para persona o natural. SPA? Persona nomás. Persona, claro. Si es una persona... Manuel, si tiene preguntas sobre el respecto, ahí tiene... No, está perfecta la respuesta, está súper bien. Es la duda que tenía, si se podía hacer algún otro gasto como, digamos, como persona natural. Pero está súper bien. ¿Cuál es tu actividad, Manuel? Con el APB basta. No, trabajo en ingeniería. Ya, en ese caso, si es trabajador dependiente y tiene un cierto nivel de ingreso, probablemente la solución de la APB sea la más interesante. Después, si quisiera dejar de ser dependiente y pasarse a la primera categoría, hay dos cosas que le interesan. Desde el punto de vista de la renta, lo que estamos viendo es, fíjese bien si es que tiene gasto necesario de su giro para generar esa renta, para que se deje de pagar sobre el monto de los ingresos y pague solamente sobre su resultado. Y segundo es sobre el IVA. Recuerde que está la alternativa de las sociedades profesionales, porque desde el año pasado los servicios también son con IVA. De hecho, yo soy con IVA. Y luego, si sus clientes son contribuyentes de IVA, no hay ningún problema, sigo cobrando el IVA. Si sus clientes son personas naturales, entonces podría ser interesante la alternativa de las sociedades profesionales para que no tenga que sufrir los efectos del IVA. No, impecable, muchas gracias. Me quedó súper claro. Muy bien. Muchas gracias, Paul. Encantado, bueno, cuando quiera. Cristian me pregunta, como dependiente de una empresa, ¿es posible disminuir el pago de impuestos como lo hace una empresa y así poder recibir devolución? No. Una pregunta que está muy asociada, pero es distinta. Primero está preguntando si es que como la segunda se puede tributar como la primera. No. Se puede ser persona natural y tributar como primera, pero generalmente un dependiente va a tributar como segunda y no puede aprovechar las ventajas de la primera. Y luego recibir una devolución, tampoco. Solamente si es que las retenciones por segunda son superiores al global complementario, si no, no. Eileen, ¿qué significa cada categoría? Ya, primera categoría son, lo que hay que retener es, generalmente las sociedades, que tienen la ventaja de limitar la responsabilidad y que van a tributar sobre el resultado que son las ventas menos los gastos. La segunda categoría son, por lo general, los dependientes, que van a tributar sobre sus ingresos con tramo progresivo. ¿Cuánto porcentaje de impuestos por renta le toca pagar a mi empresa? Ya, en su caso, que es una sociedad que está en Propyme, este año la tasa de impuesto de primera categoría es de 12,5, a partir del próximo año vuelve a la tasa natural del 25. Recuerden
que la tasa de primera categoría de las sociedades sirve para pagar también los impuestos de los accionistas, que son los contribuyentes finales. Entonces, el impuesto de primera categoría es crédito para pagar el gol complementario. Por tramo, el de la sociedad no, va a ser un puro, da lo mismo el resultado que tenga, la tasa va a ser la misma. En el caso de ProPyme, este año 12,5, el próximo año 25. ¿Y cuáles serían? Bueno, las naturales son semi-integrado 27%, ProPyme 25, es natural, este año 12,5. Después está el ProPyme transparente, que es lo que hace que dispara todo al gol complementario, entonces ahí sí es por tramo, y después están los regímenes especiales, que son, el más importante, son los de renta presunta, que tienen reglas especiales, son un régimen, una suerte de régimen paralelo. Sobre la pregunta de Tomás, que me había enviado, la tengo en el formulario, lo que pasa es que se apartan un poquitito del perímetro de la renta. Si quieres los vemos aparte, Tomás. ¿Sí? Dale, todo bien. Pero por asistir acá, de hecho, sí, tiene todo el derecho de pedir una reunión. Nos podemos reunir media hora, no hay ningún problema, me lo puede pedir por la sola razón de haber asistido a este webinar. Vale, gracias. Oye, Paul, lo último, ¿Sí? como el próximo año el ProPyme va a ser 25%, hay que tratar de que todos los ingresos, todas las facturaciones, no dejarlas para el próximo año, sino que hacerlas en diciembre. Si tenéis ingresos que podéis facturar antes, hacerlo en diciembre, si no te van a pegar con el 25 en vez del 12. Ojo, si estás pensando en ese orden de factores, la respuesta la verdad es que es al revés. Ahora, ¿Cómo así? mira, si yo deduzco un gasto este año, estoy ganando 12,5 de ese monto en impuestos. Si lo hago el próximo año, voy a estar ahorrando el 25%. ¿Ahorrando o pagando de impuestos? Si yo tengo 1.000 de utilidad de aquí a fin de año y consigo deducirle 200 de gasto, son 200 que escaparon de una tributación del 12,5. Si yo hago eso mismo el próximo año, esos 200 van a escapar de una tributación del 25%. Okay. Entonces, desde el punto de vista de la deducción de gasto, si quiere, claro, es mejor concentrarla el próximo año, que vamos a estar en 25, que este año que vamos a estar en 12,5. Ya, entonces este año concentrar más ingresos y el próximo año concentrar más gasto. Sí, si pudiera hacer una balanza y hacer aparecer más utilidad este año y más pérdida del próximo, o menos utilidad del próximo, entonces Claro. sí, hay más interés en hacerlo aparecer este año, porque la tasa es de 12,5 y el próximo año va a ser del 25. Ahora, Claro. eso es solamente mirando la primera categoría. Esto todavía lo tienes que combinar con la segunda, con tu color complementario. Ok. Ya. Oye, yo también me puedo inscribir a una reunión así por el hecho de haber asistido. Yo iba a preguntar De hecho, lo mismo. Todos pueden, en la medida que pongan clic en el link que acabo de poner, porque en la encuesta para que evalúen este evento, y aquellos que lo respondan, yo les voy a decir muchas gracias por responder a esta encuesta, y si lo hacen y me dicen, yo les voy a decir, pueden agendar conmigo media hora y conversar. ¿Y ahí tu disponibilidad la vaya a mandar, Paul? Sí, básicamente le voy a mandar el link para agendar conmigo media hora, que va a aparecer la tarifa, lo que cuesta, pero no se la voy a cobrar. Pongan cosas lindas, chiquillos, para que le agenden. No, tiene que decirme la verdad. Tiene que decir cosas que me sirvan. Y al final me ayuda a mí a ayudarlo a ustedes, porque de hecho todo lo que más o menos funciona bien aquí son comentarios que me han hecho. Me dicen, oye, hazle un poco más así, un poco más así, y yo voy adecuando todo para que vaya resultando y les sirva a ustedes. Bien, entonces, listo, estamos repasados, usaron íntegramente el tiempo, pero le agradezco muchísimo y la asistencia y las preguntas y también la respuesta al cuestionario que van a hacer. Espero que les haya servido, espero que hayan distinguido bien entre primera y segunda categoría. Normalmente deberíamos estar todos en primera, al menos los que no somos dependientes, y estar usando rigurosamente los gastos necesarios para generar la renta, que son lo que hace que uno tribute sobre el resultado, lo que es muchísimo más óptimo que estar tributando sobre la renta. Ese es el mensaje. Muchas gracias, Paul. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Súper. Igualmente, Gracias. que estén muy bien, chao.